Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Y una vez más estamos acá con los devocionales de la epístola de Efesios para hablar un poco más acerca de cómo debemos llevar una vida como cristianos realmente, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le escribe a los Éfesos. Amén. Y vamos a continuar. Hoy nos toca el capítulo 2 de Efesios y como el título parece, de muerte a vida por Cristo. Y leemos. Y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quisiera detenerme en estos primeros 3 versículos, donde el apóstol Pablo claramente está hablando y dice que tengamos en cuenta quién es Cristo Jesús, que tengamos en cuenta cuál era nuestra vida pasada, no para recordarla en el sentido de que recuerdo, me entristezo porque antes era así, y pues ahora he cambiado, no para entristecernos porque queremos volver a la vida pasada, sino porque el apóstol Pablo nos dice que a través de Cristo somos nueva criatura. Entonces Él nos recuerden quién eran antes ustedes de conocer a Cristo Jesús. Estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes estaban separados de Dios, no conocían la realidad, no conocían cuán grande era la falla que ustedes habían cometido a Dios porque estaban muertos en delitos y pecados. Constantemente transgredían la ley de Dios, constantemente pecaban contra Dios y ustedes pensaron que eso estaba bien. Así nosotros muchas veces debemos recordar esto. Debemos recordar de dónde Dios nos sacó. No para entristecernos porque queremos volver, sino para recordar que antes estábamos muertos. Estamos muertos con nuestras pasiones, estamos muertos con nuestras propias concupiscencias. ¿Y muertos por qué? No muertos en carne, sino muertos en espíritu. Recordemos que la Biblia cada vez que habla de muerte, no se trata específicamente de la muerte terrenal, sino de la muerte espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros éramos conforme o actuamos conforme a la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros antes de conocer a Cristo, operamos en los hijos de desobediencia. Y este que es desobediente se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al diablo. Entonces nosotros no podemos pretender venir a los caminos de Dios y creer que vamos a actuar de la misma manera como actuábamos antes. Eso no es posible. Eso no se puede permitir. Porque nosotros antes éramos personas que no conocíamos a Dios, que estábamos muertas. Y así hay muchas personas en el mundo que aún no conocen a Dios. Y si lo conocen simplemente por palabras, pero no han experimentado realmente el gozo que es tener a Cristo en su corazón. Por eso nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón debe estar entregada completamente a Dios, porque sabemos del pozo de donde nos sacó. Sabemos que antes nos gustaban muchas cosas que ahora entendemos que no son prohibiciones que Dios hace para que nosotros nos sintamos restringidos en algunas cosas, sino que Dios la determina porque sabe que no son provechosas para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, entre ellos también nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra propia carne, satisfaciendo los deseos de la carne, mas no los deseos del espíritu. ¿Y qué hacíamos con esto? Éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza los hijos de las personas que están acumulando ira para Dios, de las personas que están acumulando ira para el día del juicio final. Y esto es importante que lo entendamos porque esta ira de Dios es la que no nos permite a nosotros entrar en el reino de Dios. Si no actuamos conforme a su voluntad, si no actuamos conforme a su palabra, no volvamos como antes. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos lo mal que estamos. Se lo hemos confesado a Dios en muchas oportunidades.
Se lo hemos confesado a Dios de muchas maneras y le hemos mostrado de forma arrepentida que por favor no nos haga volver a esa vida. Pero continuemos, porque en el versículo 4 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es una promesa maravillosa que debemos entender nosotros. No somos salvos nosotros por algo que hayamos hecho. Ni tú, ni yo, ni el resto de la humanidad jamás, desde Adán hasta el final de los tiempos, ha sido salvo por alguna obra que el hombre haya hecho. No hay dinero, no hay buenas obras que usted pueda hacer para ganarse la salvación. La Biblia es muy clara cuando dice que somos salvos por gracia. Somos salvos porque Dios nos amó primero a nosotros. Y es algo tan maravilloso porque como un Dios santo, puro y perfecto puede amar a una criatura pecaminosa, malvada, perversa, que cada vez se quiere apartar más de Él, que cada vez queremos alejarnos más de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan maravilloso pueda amar a esa criatura? Y la respuesta es sencilla: por su misericordia, por su amor. Dios es infinito en misericordia, es infinito en amor. De eso trata sus atributos. Y debemos recordar claramente que cuando Dios ama, es fiel en su amor. Nosotros somos los que nos desviamos de Él. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Nosotros somos los que nos desviamos de la mirada de Dios. Y es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta siempre. Porque cada vez que hablamos de la misericordia de Dios, muchas veces la pisoteamos con nuestros actos de desobediencia, con nuestros actos de falta de oración, de falta de obediencia a Dios, de falta de concentración, de entrega total de nuestra vida a la vida de Cristo Jesús. Jesús fue el mediador entre nosotros y Dios. Y el apóstol Pablo lo aclara claramente cuando dice que somos salvos no por obras, sino gracias a la misericordia y a su bendita bondad. Aquí dice: venideros de sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque fue por medio de Cristo Jesús que Él pagó el pecado de toda la humanidad. Debemos estar agradecidos porque dice: por gracias ustedes han sido salvados. Esto es lo que nos determina y lo que nos dice que somos salvos por gracia. Eso es lo que nos dice que somos salvos por la misericordia de Dios, no por algo que hayamos hecho. Y este agradecimiento como cristianos deberíamos tenerlo presente en todo momento. Deberíamos tenerlo presente tanto de día como de noche, y cada vez que nuestro cuerpo, que nuestra carne quiera fallarle a Dios, debemos recordar que por gracia y misericordia somos salvos. Que por gracia y misericordia debemos respetar esa salvación que Dios nos ha entregado y no menospreciarla en cosas vanas. Y para terminar, del versículo 8, estos últimos 3 versículos dice: porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe. Este versículo me encanta. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este versículo 8 es un versículo que a mí me encanta mucho, porque es algo tan maravilloso que Dios ha determinado. Y dice:
por gracia nosotros hemos sido salvados. Debemos primero entender esto. Ya lo hablamos, somos salvados por gracias, no por obra. Dice, somos salvados por medio de la fe. Y esta fe no es algo que procede de nosotros. Es decir, no es que yo un día decido creer en Dios, un día decido tener fe en Dios y ya soy salvo. No es que, yo en mi interior tengo una fe que está escondida, una fe que algún día va a renacer, una fe que algún día va a obedecer a Dios. No es así. Somos salvos por fe. La única razón por la que somos salvos somos por fe. Pero la fe no procede de nosotros, sino que esta fe, dice la palabra, que es un don de Dios. Que esta fe es don de Dios. Es decir, Dios nos regala a nosotros la fe para poder creer en Él, y por medio de esa creencia nos da la salvación a la vida eterna. Es un hermoso regalo de parte de Dios, es un hermoso regalo de parte de Cristo Jesús. Y para que podamos entender un poco, la maravillosa bondad de Dios es esta. Cuando ustedes tienen hijos y el hijo no tiene, pongámosles lo más común, un iPad, una tablet, un teléfono, un juego. Usted le regala el juego y el niño se contenta por ese juego, pero a pesar de eso, usted lo premie por haber tenido ese juego. Así es Dios. Nos regala algo que no teníamos, y en nuestro contentamiento por tener fe en Cristo Jesús, nos sigue bendiciendo por medio de Cristo Jesús. Porque somos creados, somos hechura suya y somos creados en Cristo, no por Cristo, sino somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y esto es lo que muchas veces se confunden. Dice, pues entonces las buenas obras nos llevan al cielo. No, la fe lleva al cielo, y solamente las buenas obras es una manera de expresar esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Las buenas obras es una manera de que nosotros podamos decir y determinar que en Cristo Jesús tenemos la salvación, que en Cristo Jesús nos ha cambiado, tenemos vida nueva, somos nueva criatura. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana nuevamente en otro devocional para hablar más acerca de la bendita palabra de Dios.